Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a una clase más de la materia de sistemas operativos. Estamos en la unidad 2, unidad de procesos, administración de procesos. El día de hoy vamos a aprender a comunicar procesos utilizando archivos. Vamos a ver un par de ejemplos. En el primero de ellos vamos a solicitar al usuario algunos números, vamos a crear un archivo, un proceso hijo, y los resultados de ambos procesos los vamos a almacenar en un archivo donde podemos revisar los resultados. En el segundo ejemplo, que es el que más me interesa que aprendamos bien, vamos a tener el proceso que va a pedir dos números al usuario, va a crear un hijo, va a dividir actividades y el proceso padre va a imprimir los resultados que genere el hijo más los resultados que genere él, que es al final donde queremos llegar, ¿no? Entonces vamos a utilizar archivos para hacer eso, que es un método muy rudimentario, no es en realidad un mecanismo de intercomunicación entre procesos, pero es un método que nos sirve. Si en un momento yo no conozco ningún método de comunicación entre procesos en algún lenguaje de programación, pues esa es una forma en que puedo hacerlo. Pues vamos a ver esos ejemplos con calma. Bueno, les comento antes de continuar que revisé anoche quienes entraron a la clase ayer y revisaron los videos que había que estudiar ayer. Y me encontré que solamente 16 de ustedes entraron a la clase. Entonces, este dato es preocupante, que no estén viendo los videos, que no estén participando en las actividades, están faltando mucho a las clases. Ahorita son 24 estudiantes de los 35 que tengo en la lista. Están faltando mucho y como les he dicho, la materia no es difícil, implica que trabajen mucho, pero van a aprender mucho. Les he garantizado que si trabajan van a aprender mucho. Pero si no asisten, si no participan, pues es imposible que aprendan. Entonces, llamada de atención, recordatorio. Esta unidad es la unidad más extensa del curso, es muy larga. Si dejan todo para el final, no les va a alcanzar. Son muchísimos videos. Hay días en los que tienen que ver 3 videos. Lo que he hecho son videos muy cortos para no aburrirlos. Entonces, 3 videos pueden ser 18, 20 minutos, que es mucho menos de los 50 de una clase. El reto ha sido tratar de hacerlos compactos para que la información vaya lo más rápido, lo más concisa posible. ¿Okay? Entonces les recuerdo, hay que participar lunes, martes, jueves y viernes en las clases. Los lunes y martes hay clases. Yo he hecho un esfuerzo grande en grabar los videos para que incluso no se aburran tanto, porque si vemos la clase es una hora, entonces menos tiempo, más resumido, pueden ver un video, levantarse al baño, comer un sándwich, regresar. En la hora pues pueden extender un poco y hacer menos pesada la clase. Entonces, por favor, participen en los 4 días de clase. ¿Okay? Bueno, vamos a la clase de hoy. Vamos a ver el primer ejemplo. Es ese que está aquí. Se llama Suma Fork Archivos. En este ejemplo, pues dice, el programa lee de un archivo 2 números enteros. ¿Sí? Los números deben estar en la primera línea del archivo, separados por coma o tab. El programa crea un proceso hijo. Posteriormente, el proceso padre calculará la suma de los números y almacenará el resultado en un archivo. El proceso hijo calculará la resta de los números y también imprimirá el resultado en un archivo. Los nombres de los archivos serán los PIDs de los procesos padre e hijo. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a leer datos de un archivo de entrada y ponerlos en variables. Eso es parte de lo que quiero enseñarles en este programa. ¿Cómo leo datos del archivo y ponerlos en variables? Les recuerdo que todos los datos que enviamos o leemos en los programas computacionales, lo más común es que siempre estén en formato string. En formato string, una cadena de caracteres. Entonces yo tengo que hacer conversiones. Aunque yo los salve como enteros o como float, se van a almacenar en formato string. Entonces, ese tipo de detalles vamos a revisarlos. Entonces, resumiendo, en un archivo va a haber 2 números en la primera línea del archivo
¿sí? Separados por coma o por tab. El programa va a leer los dos números, ¿sí? Del archivo y los va a poner en dos variables. Luego va a crear un proceso hijo para que el proceso hijo calcule la resta de los números y ponga el resultado en el archivo. Y el padre calcula la suma y pone el resultado en el archivo. No hay tanta comunicación entre ellos. Sí, vamos a ver que hay alguna comunicación. Pero aquí lo importante es ir recordando fork, ir recordando cómo dividir actividades entre proceso padre e hijo y manejar archivos. Entonces vemos el programa. Siempre que haya alguna duda, por favor me lo dicen, ¿sí? Para, detengo la presentación. Entonces ya recuerden ustedes, necesito include para manejar fork y include para poder comunicarme con el usuario a través del monitor, de la pantalla y el teclado. Bueno, tengo entonces dos archivos que voy a utilizar. Recuerden ustedes que yo necesito identificadores del archivo de tipo file. ¿Sí? Y estos archivos, pues, los nombres les llamo, son punteros. Acuérdense por el asterisco, es un puntero. Es un tipo de variable que almacena la dirección de un dato. ¿Sí? Tengo dos strings, que sé que son strings porque son arreglos, ¿se fijan? De char. En C, les recuerdo, no hay variables de tipo string. Los arreglos de char son los strings. Y tengo tres variables enteros, I, J y red. Esas son las variables que necesito, nada más. Ok, entonces le preguntamos al usuario, ¿cuál es el nombre del archivo? Y recordamos, pues, la forma de leer un dato de tipo string es utilizando %S. Acuérdense que scanf tiene dos parámetros, el formato en el cual voy a leer, ¿sí? Y lo que lea, ¿dónde lo voy a poner? Entonces recordemos, el nombre de archivo es un string, acá está arriba, apenas se mira. Entonces voy a leer algo en formato string y lo voy a poner en la variable nombre de archivo, que es justamente un string. Muy bien. Y bueno, recuerden que tengo que abrir el archivo. Recuerden que esta instrucción se utiliza tanto para crear como para leer archivo. Entonces, fopen, file open, ¿qué archivo voy a leer? Aquí puedo contener toda la ruta del archivo, toda la ruta de carpetas o directorios hasta llegar al archivo. Aquí, como no puse ruta, estoy asumiendo que está en la carpeta de trabajo. Esto es en la misma carpeta en donde está el programa que estoy ejecutando. R significa que lo estoy leyendo, abriendo solo de lectura, no puedo hacer modificaciones. Y este archivo, a partir de este momento, lo voy a referenciar como si fuera entrada. ¿Sí? Es mi file descriptor, o mi descriptor del archivo, o mi identificador del archivo. A partir de ese momento, si no falló, si no me regresa null, esto es null, me regresaría en caso de que no hallara el archivo, por ejemplo. Entonces envío un mensaje y salgo. Entonces, en mis programas, cuando yo pongo return 0, significa que algo fue mal. Y si pongo return 1, significa que todo fue bien. Es una convención que uso yo. Entonces, return 0 para indicar, pues, que salí con error. No pude abrir un archivo. Muy bien. Entonces, hay que leer. Ahora hay que sacar esos números de ahí. Están en la primera línea del archivo. Entonces, hay dos números, por ejemplo, 10 y 8, separados por un tab o una coma, o un espacio, incluso puede ser. Entonces, utilizo funciones de strings. Lo voy a almacenar estos valores. Fíjense cómo todo está documentado. Cada sección del código la documento para que cuando yo le explique quede claro y cuando yo regrese a ver este código, porque lo veo cada semestre, este programa, cada que doy la clase, pues si no fuera por la documentación, las anotaciones que hago, puede ser que no me acuerde de alguna instrucción. Entonces aquí está la información. Eso es algo que les insisto mucho que hay que hacer. Entonces se lee la primera línea del archivo y se almacenan los valores de los números en las variables I y J. Entonces recuerden, todo lo que está en el archivo, aunque yo lo haya almacenado como entero,
se guarda como string y se lee como string. Entonces, ¿qué uso? Uso file get string. ¿Okay? Voy de este archivo entrada, ¿se acuerdan que es el archivo entrada? Voy a leer un string. ¿Qué string? Pues la primera línea. ¿Sí? Este F me sirve para conocer o saber que estoy leyendo de un archivo. ¿Qué archivo? Entrada. Que es el archivo que abrí hace un momento. Y lo que lea, la primera línea, el primer string, lo voy a poner justamente en la variable línea, que si se acuerdan es un string de tamaño 20. ¿Qué tantos caracteres quiero poner ahí? Pues todos los que quepan. Size of, todo el tamaño, incluye todo lo que quepa en línea, el tamaño de la variable línea. ¿Sí? Y ya tengo en línea, pues por ejemplo, puedo tener, como decía hace un momento, el número 10, un tab, que es un separador. En los teclados tenemos la tecla tab, que lo separa. 8 caracteres, 6 caracteres, depende de cómo tenga configurado mi sistema. Y luego el otro número 8, imaginemos. 10 y 8 separados por un tab. Entonces yo quiero extraer esos números de ahí. Hay muchas formas de hacerlo. La forma más sencilla es scanf, string scanf. Es como el scanf que hemos usado para leer del teclado, ¿recuerdan? Solo que ahora en lugar de leer del teclado, estoy leyendo de un string. Entonces la información que voy a leer la estoy leyendo de un string. Entonces el string, ¿cuál es? Pues es línea. Ese es el string del que estoy leyendo. Y le estoy pidiendo a la instrucción que me busque los dos primeros números que encuentre. ¿Sí? Si hay 10 números, pues solamente le estoy pidiendo que los dos primeros los lea de ahí. Y el primer número, el primer número lo ponga en I y el segundo número lo ponga en J, en el mismo orden en que los puse. Este es 1, este es el segundo número que leo, entonces este es el primer número que va a almacenar y el segundo número. Entonces de esta manera, con ese truco, con esa instrucción, yo puedo extraer, esta instrucción la van a usar mucho, porque todo lo que reciban de procesos lo van a recibir en formato string. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar números de un string? Pues lo saco de esa manera. ¿Sí? Entonces, esta la tendremos que recordar, tener presente, porque la voy a necesitar en las tareas del curso. Muy bien, ya tengo en I y en J los resultados. Bueno, pues ya cierro el archivo, ya no lo voy a usar, sistema operativo ya no necesito este archivo. Y ahora sí, vamos a crear el proceso hijo para dividir actividades. Ya tengo los números. Entonces recordemos, esta instrucción fork me va a crear un proceso hijo. A partir de aquí, esto que está aquí, todo lo que sigue después de fork, lo van a ejecutar tanto padre como hijo. ¿Está bien? Entonces yo puedo dividir actividades. ¿Cómo? Conociendo el valor red. Acuérdense de ese ejemplo que les he dado de voltear a revisar, así como en la película Toy Story, qué número tengo en la suela de la bota, que es el número que me puso ahí fork. Y si es igual a 0, significa que soy el proceso hijo. Entonces, esto que está aquí lo va a ejecutar el proceso hijo. ¿Cómo lo sé? Porque estoy dividiéndolo yo. Digo, si red igual a 0, que sí que soy el proceso hijo, fíjense cómo está indentado. Todas estas instrucciones, pues las va a ejecutar el proceso hijo. De esa manera, les recuerdo, les insisto, yo puedo dividir actividades entre el padre y el hijo. Entonces el proceso envía un mensaje, pues dice que se llama proceso hijo y que tiene este PID. ¿Cómo conozco el PID? A través de la llamada del sistema getPID. ¿Sí? Ahora, acuérdense que el hijo va a calcular la resta y va a poner el resultado en un archivo. Y ese archivo va a tener
como nombre su PID, un número nada más. Por eso necesito saber el PID. Bueno, entonces la variable nombre archivo la estoy reutilizando. ¿Se acuerdan? Ese string que ya había utilizado. Es un string. Entonces, ese printf es parecida al printf que ya hemos utilizado, solamente que en lugar de escribir en pantalla el resultado, lo voy a escribir en un string. ¿En cuál string voy a escribir esto? En este string, el resultado. Si le quito el printf, pues el AS, perdón, sería el printf normalito que usamos siempre. Pero aquí voy a escribir algo, voy a crear un string, lo voy a componer de varios componentes, de varios elementos, pero el resultado quiero ponerlo en un string. Como el scanf, este lo vamos a usar mucho. Entonces, ¿qué voy a poner en el string? Pues voy a poner en formato numérico el resultado de getPID. ¿Okay? GetPID, acuérdense, me regresa pues el PID del programa. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, ojo, aquí yo estoy almacenando en formato numérico. ¿Por qué en formato numérico? Porque el PID de un archivo, pero de un proceso, es un número entero. Entonces, tengo que ponerlo como número entero. Pero es nada más para decir en qué formato. Pero una vez que se almacena, pues se va a almacenar como string. Entonces, si es 2035 el PID, pues el nombre del archivo se va a poner en ese formato, 2035, pero en realidad va a ser un string. Espero esto haya quedado claro. Entonces, puedo poner float, lo que sea, como formato de conversión. Pero el formato de almacenamiento siempre va a ser string. ¿Sí? Y luego pues mando un mensaje donde indico pues, cómo se llama el archivo. ¿Sí? Ya sé que es el mismo PID. Y bueno, ahora lo que sigue pues es crear el archivo. Entonces sigo utilizando el fopen. Les recuerdo una vez más, fopen me sirve para abrir archivos. Si el archivo existe, lo abre. Si no existe, lo crea. Entonces este archivo no existe, no va a existir en mi computadora. Entonces lo va a crear con este nombre y lo va a crear con privilegios de escritura. De tal manera que yo pueda poner cosas ahí. Escribir archivos, escribir información. Y esto pues se va a almacenar o me va a regresar un file descriptor salida. Significa que a partir de ese momento, salida hace referencia al archivo de salida. No me interesa saber cómo se llama, no me tengo que acordar cómo se llama, solamente que está asociado a ese puntero, a ese descriptor, a ese identificador. ¿Okay? Y bueno, igual reviso si lo pude haber creado, el archivo. ¿Por qué pude no haberlo creado? Pues las dos razones que se me ocurren es porque no hay suficiente espacio en disco o porque mi usuario no tiene privilegios de escritura en ese directorio. Pues si es así, pues recuerden retorno 0 para indicar que algo no salió mal, no salió bien y envío el mensaje de que hubo un error. Muy bien, continuamos. Ok, ahora hay que poner en un string el resultado de la resta. Pues volvemos a usar funciones de manipulación de string. Aquí hay un printf, pero otra vez, en lugar de imprimir en pantalla, imprimo en un string. ¿En cuál string? Este. ¿Qué voy a imprimir? El resultado de i-j. Y lo voy a poner en un formato numérico. ¿Okay? Y listo. A partir de ese momento, la variable línea contiene la resta. Si dijimos que eran 10 y 8, pues la resta va a ser 2. Entonces se va a almacenar como un string, pero va a tener ese formato de número. Ahora, ¿cómo pongo esa información, esa línea en el archivo? Pues F de file, put, pon o escribe un string. ¿En qué archivo voy a poner ese string? En el archivo salida, file, en este archivo. ¿Qué string voy a poner? Voy a poner el string línea. ¿Sí? Entonces voy a grabar una línea en el archivo. Si esto lo hago en un ciclo y voy cambiando el valor de línea,
pues cada renglón del archivo tendrá el resultado de poner fputs y línea, ¿sí? Entonces, solamente estoy escribiendo una línea en el archivo, pero puedo escribir muchas líneas. Bueno, y hay que cerrar el archivo y listo. Termina el trabajo del proceso hijo. A partir de este momento, en el else, acuérdense ustedes que este if fue el proceso hijo. Y esas son las instrucciones del proceso hijo. Entonces aquí, en este else, viene todo esto que está aquí. A partir de aquí. Son instrucciones que va a ejecutar ¿quién? El proceso padre. Son las instrucciones del proceso padre. Entonces, de nuevo les recuerdo, pues, cómo es que dividimos instrucciones u operaciones cuando creo padres e hijos. Entonces, de esta manera garantizo que el hijo solamente va a ejecutar lo que vimos hace un momento y el padre solamente esto. Si no, se repetirían las operaciones. Entonces, es importante saber cómo dividir actividades. Entonces, el proceso padre manda un mensaje y repetimos. Dice aquí pues, copy-paste de lo que tenía arriba. Todo esto es copy-paste. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenemos que crear un archivo con el nombre, con el PID del padre. Y eso también, pues, creo el archivo. ¿Está bien? Otro copy-paste. Fácil. Entonces, en este momento, pues, ya tengo el archivo creado de salida con privilegios para escribir en él, donde voy a poner el resultado de la resta. Me voy a subir. Y aquí tengo otra vez que voy a usar string printf. ¿Qué string quiero imprimir o en qué string quiero imprimir información? En el string línea. ¿Qué voy a poner ahí? Pues voy a poner esto, la suma de los números. Y quiero que lo pongas en un formato de número entero. Entonces habíamos dicho 10 y 8, pues la suma va a ser 18. Entonces ese string va a contener el 1 y el 8. Y luego pues lo pongo. File, put, string. ¿Qué file? ¿Qué archivo voy a afectar o en qué archivo voy a escribir? En el de salida, este que está acá. ¿Qué string voy a poner? Pues el string línea. Cierro mi archivo y terminé. Bueno, aquí debía ser un 1. Error mío. Hay que poner por un 1 porque quiere decir que salí bien. Hay un error ahí. Lo voy a corregir. ¿Eh? Bueno, pues lo corrijo en este momento. Se me va a olvidar. Y voy a salvarlo. Bien, pues voy a irme a mi terminal. Y aquí está mi terminal. Bueno, un poquito más grande. Y voy a hacer un poquito más grande la letra. Muy bien, reviso ls. Y dijimos que debe llamarse suma 2 fork archivo. No, suma fork archivos. Aquí está. Aquí está ahí. Entonces, bueno, pues vamos a compilar. Entonces, le vengo a mi monitor, a mi terminal. Entonces, gcc suma fork archivos. .c. Y el de salida se llama igual, suma fork archivos. Muy bien, enter. Tiempo del café, mientras se compila. Ya se compiló. Ahora yo necesito crear un archivo, ¿recuerdan? Un archivo que tenga 2 números y separados por un tab. Entonces, lo puedo crear
con el Sublime Text, por ejemplo, o lo voy a crear con el Nano. ¿Sí? Nano es un editor muy utilizado en Unix. Hay otro que se llama Pico, que también es muy similar, porque son idénticos. Pues Nano. Ok, entonces le voy a poner números .txt al archivo. Entonces, fíjense cómo utilizo Nano. Utilizo Nano y el nombre del archivo que quiero abrir. Entonces, ¿qué quiero hacer? Recuerden, pues quiero crear un archivo que tenga los números que quiero que lea el programa. Entonces voy a poner, dijimos 10, y luego con la tecla Tab, hago un Tab y luego 8. Okay, y acá abajo, lo que me gusta de Nano, antes yo usaba mucho uno que se llama VI, VI, y otro que se llama Emacs, los usé mucho. Pero luego los dejaba de usar un tiempo y se me olvidaban los comandos. Entonces tenía que abrir internet para acordarme. Entonces lo que me gusta del Nano es que los comandos están acá abajo. Entonces no me los tengo que aprender. Si se me olvidan, pues ahí está. Entonces para salvar un archivo, se usa Control O. Para salir, Control X. Y hay muchas opciones que yo puedo buscar, etc. Para buscar es Where, ¿sí? Control W. No es yo muy grande, tengo que modificar algo y me equivoqué con un printf y no le puse la I, pues puedo buscar esa palabra en el archivo grande. Muy bien. Entonces, para salvar, Control O. Y me pregunta acá abajo, ¿lo quieres salvar como números TXT? Porque puedo yo ponerle otro nombre, hacer un save as. Bueno, con ese nombre lo quiero salvar. Muy bien. Entonces, Enter. Y para salirme, Control X. Y ya tengo mi archivo. Ok, entonces punto diagonal, suma fork archivos, Enter. Y me pregunta el nombre del archivo de entrada. Pues es el que acabo de crear. Aquí lo tengo. Números.txt. Entonces lo voy a poner así. Números.txt. Números.txt. Entonces, ¿qué debo esperar aquí? Pues debo esperar que el padre me imprima la suma y el hijo la resta. Vamos a ver si lo hice bien. Enter. Y ahí está. Entonces, el proceso padre tiene un PID 7809 y grabó el archivo o grabó la suma en un archivo que se llama 7809. El hijo tiene un PID 7811 y almacenó. Bien, vamos a ver otro programa. Aquí me voy a ir un poquitito más rápido. Entonces, vamos a ir llegando pues a donde quiero llegar, que es cómo comunicar procesos. Esa es la parte interesante de este curso, de esta unidad. La computación moderna utiliza muchos archivos compartidos que comparten información. ¿Sí? En este momento, perdón, lo dije mal, va de nuevo. La computación moderna utiliza muchas aplicaciones o procesos que se comunican y comparten información. Fíjense, en este momento, todos estamos usando un cliente Zoom. Es un proceso. Todas nuestras computadoras están usando un proceso denominado Zoom. Y estamos compartiendo video y voz. Entonces, ¿cómo crear esa aplicación? Si yo les digo, hagan un programa tipo Zoom que comparta video y audio, pues van a tener que crear un programa como los han hecho normalmente en Java. Porque tienen que comunicarse con otros procesos. ¿Cómo hacerlo? Esa es la importancia de esta unidad, que ustedes están aprendiendo
las bases de la computación moderna, una de las técnicas más utilizadas en la computación moderna. Procesos que cooperen, que se comuniquen. Todo lo que yo haga, diga en este proceso que está capturando mi imagen y mi voz, se está compartiendo con los procesos que ustedes tienen en sus computadoras. ¿Sí? Entonces, aprovechen, yo les digo mucho, aprovechen este curso porque están aprendiendo cosas verdaderamente útiles para su carrera, para que consigan un buen trabajo, para que les vaya bien. Y si no lo aprovechan, pues es una pena, ¿no? Porque pues, si no lo saben, no van a poder tener éxito como profesionistas. O lo tendrán que aprender por su cuenta, que seguro lo podrán aprender por su cuenta. Pero pues ya están inscritos en el curso, ya pagaron el semestre, pues aprovechemos. ¿Okay? Bueno, vamos rápido al otro programa porque ya me queda poco tiempo. Entonces aquí lo que yo quiero es comunicar archivos, es a donde quiero, perdón, comunicar procesos. A partir del jueves vamos a aprender ahora sí técnicas formales para comunicar procesos. Esto que estamos haciendo es comunicar procesos cuando yo no sé mecanismos de comunicación de procesos. Como ingeniero tengo que saber resolver problemas. Entonces, si yo no tomé esta clase, necesito comunicar procesos con lo que sé, puedo hacerlo, ¿no? Como en este caso, pues sé y sé archivos. Muy bien. Ese es mi programa. Rápidamente, ¿qué hace? El programa solicita 2 números al usuario. Se crea un proceso, que es un proceso hijo, y bueno, ¿qué va a ocurrir? Que el proceso padre va a calcular la resta. Ahora lo cambié para que vean que no es el mismo. Mientras que el proceso hijo calcula la suma de los números. ¿Okay? Lo mismo que hicimos. Ya sabemos cómo dividir las actividades. Pero ahora yo quiero que el proceso padre, ¿sí? Yo quiero que el proceso padre imprima ambos resultados en pantalla, ¿sí? Imprima ambos resultados en pantalla. Entonces yo necesito que el proceso hijo de alguna manera le entregue los resultados al padre para que el padre los imprima. Comunicación entre procesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, pues el proceso hijo va a almacenar el resultado en un archivo, ahora le cambió un poquito, tiene las letras P y D y el número P y D, donde XXXX es el P y D del proceso hijo. Entonces el proceso padre va a leer ese archivo y va a imprimir el resultado que él va a calcular, que es la resta, el padre, y va a imprimir el resultado que calculó el hijo, que es la suma. Entonces, espero que sí haya quedado claro. Entonces, es similar al anterior, solamente aquí yo tuve que abrir los archivos con cat, el comando cat que me muestra el contenido de un archivo. Aquí yo no quiero hacer eso. Yo quiero que el mismo programa me muestre los resultados, sin tener yo que ir a buscarlos. Y que solamente sea un programa el que me los muestre, que es ¿quién? El padre. Entonces lo vemos rápido. Aquí vamos a encontrar, pues hice un copy-paste. Aquí tengo las variables, que son las mismas, solamente aquí les cambié de nombre, también para que vean que es un programa diferente. ¿Ok? PID, N1 y N2. Los demás son las mismas, nombre de archivo y línea. ¿Ok? Las mismas variables de hace un momento. Ok, entonces aquí mando mensajes y solicito los números. Y los almaceno en las variables N1, el primer número, y el segundo número N2. Entonces aquí, por ejemplo, si pongo 10 y 8, como hace un momento, pues los datos estarían en N1 y N2 respectivamente. Como ejemplo, ¿verdad? Pues puedo poner cualquier número, por supuesto. Ok, luego que sigue, pues voy a crear, ya tengo los datos. Esos ya están en memoria en N1 y N2. Cuando hago un fork, todos los datos, los contenidos de las variables que yo tengo antes del fork, los van a compartir tanto padre como hijo. Después del fork, si uno de los procesos cambia el valor de N1, no afecta el valor de N1 del otro proceso. ¿Sí? Ahí ya no comparten información. Entonces ahora cambió un poquito la dinámica. Aquí está el proceso hijo y esto que está aquí. Ahora lo que está después de este if. Ahora diferente de 0. Voy a empezar ahora con el padre. Da igual cuál ponga primero. Aquí lo cambio. También para que vean que pues puede ser
que yo ponga primero las instrucciones del padre o primero las del hijo, como a mí me parezca mejor. Ok, entonces fíjense, algo muy importante, algo que es nuevo. Yo no sé cuál de los dos procesos se va a ejecutar primero, si el padre o el hijo. Si se ejecuta primero el padre, cuando el padre intente abrir el archivo con los resultados del hijo, ese archivo no va a existir. ¿Por qué? Porque el hijo todavía no se ejecuta. Y yo no puedo controlar el orden de ejecución. Eso ya lo decide el sistema operativo. ¿Sí? Entonces yo necesito garantizar, asegurarme de que ya terminó el hijo para continuar, leer los resultados e imprimirlos. Entonces, ¿cómo puedo esperar por la terminación de un hijo? Pues hay varias instrucciones. Una de ellas es wait PID. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy esperando a que termine el proceso con este PID. ¿Ese PID cuál es? Es el que me retornó la instrucción fork, la llamada del sistema fork. Y ustedes recuerdan que al padre, fork le regresa el PID de su hijo. ¿Sí? Entonces, la variable PID contiene el PID del hijo por el cual espero. Aquí yo puedo poner una variable entera en donde se me ponga el valor de retorno. Si ustedes recuerdan, mis programas hacen un return. Y yo dije que retorno 0 si algo salió mal y 1 si todo salió bien. Entonces, si el hijo terminó bien, retornará 1 y aquí puedo capturar ese 1. Si quisieran. Y esto es un poquito avanzado. Yo puedo poner opciones a nivel de bit. Y con instrucciones avanzadas de manipulación de bit que hay en C y que hay en Java, yo puedo saber, por ejemplo, si esto me retorna 0, en mi caso, por ejemplo, significa que algo salió mal, pero yo no sé qué salió mal. Entonces aquí yo puedo inspeccionar un entero con bits. Y cada bit tiene un significado y puedo saber exactamente qué es lo que salió mal. No me interesa en este curso ver eso. Lo que me interesa es que yo sé que voy a esperar la terminación del proceso hijo. El proceso padre se va a quedar bloqueado. No va a avanzar hasta que el hijo termine. Pues una vez que el hijo termina, voy a leer el archivo con el PID del hijo, ¿se acuerdan? Ahí está el resultado de la suma. Y calcular la resta, pues es fácil. Bien, otra instrucción nueva. En las siguientes clases vamos a ver, hemos visto métodos, les he comentado, de comunicación entre procesos. Y les he dicho que toda la información que se envía de un proceso a otro, se envía en formato string. Este video y esta voz mía se está enviando como string. Y el cliente de ustedes, el proceso que ustedes están ejecutando, convierte esos bits en voz y en imagen. Entonces, los strings dan mucha lata, particularmente en C, son muy problemáticos. Ya hablaremos más con calma por qué. Entonces, una buena costumbre que a partir de ahora quiero que tengan es que antes de enviar y recibir datos en strings, hagamos lo que se dice coloquialmente, limpiar el string. ¿Qué significa limpiar el string? Poner todos los bits del string en 0. De esa manera, yo garantizo que lo que lea o escriba en el string se va a leer o escribir correctamente. Es una buena costumbre, porque luego me dicen los alumnos, maestro, pues es que yo mando esta información y me sale cortado, me salen caracteres raros. Les voy a decir, acuérdate que tienes que limpiar el string. ¿Okay? Entonces, hay que limpiar el string. ¿Cómo se limpia un string? ¿Cómo se ponen todos los bits de un string en 0? Pues con la llamada sistema memset. ¿Okay? Entonces, memory set. Ok, ¿qué memoria quiero poner? ¿La memoria de qué? De esta variable string. ¿Qué tantos bits? Todos los de esa variable string. ¿Y qué valor va a tener cada bit? Esto. Diagonal inversa 0 significa 0, 0 absoluto. Esa es la manera de limpiar un string. Pues, ¿para qué lo hacemos?
para no tener problemas con el manejo de strings en los métodos de intercomunicación entre procesos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tengo que calcular el nombre del archivo. Uso la vieja conocida sprintf. Entonces voy a poner en el nombre del archivo las letras PID y el PID del proceso hijo que me retornó la instrucción fork. La instrucción fork, ¿ok? Y luego, bueno, abro el archivo, que ya debe de existir, porque acuérdense que esperé a que el proceso hijo hiciera el archivo, lo creara y pusiera ahí la suma. Lo abro de lectura. Entonces, F, File, Open, abrir un archivo. ¿Qué archivo? Un archivo que tenga este nombre. Y a partir de ahí, el archivo se llama entrada. Y lo mismo de siempre, pues si hay un error, si el archivo no existe, pues mando un mensaje y salgo con status 0. Bien, ahora el padre pues ya va a hacer los resultados. Imprimir. Entonces, abre el archivo, lee la primera línea del archivo, file, get string. Leer un string del archivo. ¿Qué archivo? El de entrada, el que creó el proceso hijo. ¿Qué string? Línea. ¿Cuántos caracteres de ese string? Todos. ¿Está bien? Y luego llamando un mensaje que dice, pues el proceso padre imprimiendo resultados. Y bueno, en la primera línea, imprimo el resultado del hijo. ¿Ok? Ese es el resultado que generó el hijo. Y luego imprimo el resultado que generó el padre. Y listo. Fíjense cómo ya comuniqué padre e hijo. El padre ya obtuvo a través de un archivo los resultados del padre. Perdón, del hijo. El padre obtuvo en un archivo los resultados del hijo. Y puede haber sido más de una línea, puede haber sido un cálculo completo, muy complejo, o pudo haber sido algo diferente un número. Cierro el archivo y retorno con 1 para indicar que todo funcionó correctamente. Muy bien. Ahora vamos a ver qué hizo el hijo. El hijo pues creó el archivo con el resultado de la red. Entonces muy cortito. Otra vez, a partir de este momento, todos nuestros programas de comunicación entre archivos van a limpiar el string. Creo el nombre del archivo, pues que es el PID del proceso hijo que obtengo con la llamada al sistema PID. Perdón, aquí va. Y las letras PID. Muy bien. Abro el archivo, File Open, de escritura, porque quiero poner cosas ahí. Es un archivo nuevo, por lo tanto se va a crear. A partir de este momento lo voy a utilizar o lo voy a referenciar con el nombre salida. Y si sí lo pude escribir, continúo. Si no, salgo con status 0, indicando que algo ocurrió mal. Bien, ahora pues tengo que escribir la resta en el archivo. Pues tengo que poner el resultado de la resta en el string, porque todo lo que yo escribo en archivos, todo lo que leo de archivos, tiene que estar en formato string. No puedo escribir un número en el archivo. Entonces, voy a convertir en string el resultado de la suma. Entonces, esta suma que va a tener, ¿sí? Un formato, digamos, de número, se va a almacenar como string en el string o la variable línea. Entonces, sprintf imprime un string o imprime el resultado en un string, ¿sale? Y luego, como me preguntaba hace un momento, file put string. Escribe un string en el archivo. ¿Qué archivo? Salida. ¿Qué string? S. Y luego pues mando un mensaje donde digo, pues ya soy el proceso hijo, ya hice mi trabajo. Cierro archivo y salgo con status 1 para indicar que todo lo hice correctamente. ¿Bien?
Entonces, este es el programa. ¿Alguna duda? Se podría decir que todavía estamos comunicando de forma rudimentaria, ¿verdad? Porque Wait PID Exactamente. me suena que es como para sincronizar, pero no para comunicar. Así es. PID es solamente para saber el nombre de mi proceso hijo. Entonces yo le estoy diciendo al programa, ¿no? Oye, pues yo no sé qué nombre de archivo le puede poner mi hijo al programa, al archivo, perdón, qué nombre le va a poner. Lo único que yo sé de mi hijo es su PID y mi hijo puede conocer su PID. Entonces una forma de comunicarnos es pues poniéndole al archivo resultante su PID y listo. Si ese archivo no lo encuentro, quiere decir que mi hijo por algún problema no pudo entregarme el resultado. Entonces, bueno, esto es una idea que se me ocurrió a mí. Ustedes pueden ponerle un nombre diferente al archivo de salida, siempre y cuando el padre y el hijo se pongan de acuerdo en el nombre del archivo. No tiene que ser así. En este caso, que es, como bien mencionas, pues un método rudimentario, básico para comunicar archivos, pero que resuelve el problema. ¿Cuál problema? Pues de que el padre cree un hijo para que le ayude con cálculos y luego que el padre pueda continuar su ejecución con esa información. Imagínense que estoy calculando la nómina de empleados. Pues el hijo calcula la nómina de 500 empleados y lo que voy a pagar por empleado lo pone en un archivo. Entonces el padre va a imprimir los cheques. Entonces divide el trabajo y luego abre el archivo e imprime los cheques que el padre calculó más los cheques de los empleados que el hijo calculó. Es un ejemplo, ¿no? Entonces puedo reducir el tiempo de procesamiento creando otros procesos que me ayuden a procesar algo que es complejo. En este caso, pues es muy sencillo, pero una de las motivaciones, lo van a ver en uno de los videos, es entregar resultados más rápido. Bien, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces voy a terminar aquí. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir ahora mi terminal. Lo vamos a probar rápido. Entonces el programa, voy a limpiar aquí. El programa se llama Comunicación, Procesos, Archivos. Bueno, así se me ocurrió. Pueden ponerle otro nombre. Y el de salida, Comunicación, Procesos, Archivos. ¿Ok? Lo ejecuto. Compilo. Ya quedó compilado. Punto diagonal, lo voy a ejecutar. Pues ahora me va a pedir los números. Soy proceso padre y solicitando datos de entrada. ¿Ok? Vamos a ir al mismo ejemplo, 10 y 8. Y vamos a ver los resultados. ¿Sí? Fíjense cómo pues el hijo se ejecutó antes. O sea, a lo mejor se ejecutó el padre, pero el padre se bloqueó. Entonces aquí siempre voy a obtener primero el mensaje del hijo, porque se bloquea el padre a la espera de que el hijo se ejecute. Entonces proceso hijo y ya me dice que almacenó el resultado en un archivo con ese nombre. Ahora el proceso padre informa que va a imprimir resultados. Entonces la suma, dice, es esta. Si ustedes recuerdan, la calculó el hijo, pero la imprimió el padre. Y aquí tengo la resta que calculó el padre y la imprimió el padre. ¿Sí? Entonces de esa manera he podido comunicar padre e hijo. He logrado algo que ustedes van a hacer con otros métodos de comunicación entre procesos.